Mireia no recordaba con claridad la última vez que su padre la miró a los ojos sin tristeza, no porque no existieran esos momentos, sino porque el recuerdo se había borrado bajo el peso de aquel día en que todo cambió. Era temprano, el cielo aún estaba pálido, y ella amasaba pan cuando él la llamó a la sala, con una voz que no usaba desde que falleció su esposa. Le pidió que se sentara, y ella obedeció, con las manos aún cubiertas de harina. Él hablaba despacio, evitando los detalles, pero lo esencial era claro. Había deudas, no había salida, y el conde Constantino aceptaba perdonar todo, a cambio de ella. No lloró, no gritó, solo bajó la mirada y asintió. En su interior, algo se rompió sin hacer ruido. Se levantó con calma, fue a su cuarto y comenzó a doblar su ropa. 3 vestidos, una cinta azul, un libro de oraciones, nada más. Mientras guardaba sus cosas, la vela encendida sobre el tocador temblaba como su pecho. Sus pensamientos estaban quietos, casi vacíos. Sabía que debía ser fuerte, pero también sabía que eso no se pide, se hace. Esa noche durmió sin cambiarse de ropa, con la ventana entreabierta, dejando entrar el frío que le ayudara a no pensar tanto. Si estás viendo esta historia ahora, es porque hay algo en ella que te tocó, igual que a mí. Te invito a suscribirte al canal, a quedarte con nosotros para lo que está por venir. Y ya que estás aquí, cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás escuchando. Quiero saber desde dónde compartimos este silencio, esta emoción. Y si puedes, deja tu me gusta. Ayuda más de lo que imaginas para que sigamos trayendo historias que nos muevan por dentro. Gracias por estar aquí. Esta historia merece ser escuchada. El carruaje llegó con puntualidad al amanecer. El padre la acompañó hasta la puerta, sin decir palabra. Ella le sostuvo la mano por unos segundos, como quien se despide de un sueño que nunca se atrevió a tener del todo. No se abrazaron, no lloraron. Había algo más fuerte que la tristeza, la resignación. El camino hacia el castillo fue largo, silencioso, húmedo. Mireia miraba por la ventana mientras los árboles desfilaban como sombras. No pensaba en lo que le esperaba, sino en lo que dejaba: su cama, el pan caliente, el gallinero, las oraciones al pie de la cama. En el bolsillo, apretaba la cinta azul que había bordado a escondidas cuando cumplió 15 años. No sabía si volvería a usarla, pero necesitaba llevarla, como si pudiera protegerla de algo que no entendía. El castillo era más grande de lo que imaginaba, también más frío, no solo en el aire, sino en las miradas. Nadie sonrió al verla llegar. Una criada austera la condujo por un pasillo de piedra sin decir una sola palabra. Su habitación estaba en el 2.º piso. La cama tenía dosel, y las sábanas olían a lino seco. No había flores, no había calor, no había señales de bienvenida. El conde no apareció, no preguntó su nombre, no la miró. Mireia dejó su pequeña maleta en el suelo y se sentó en el borde de la cama, mirando sus manos como si no supiera qué hacer con ellas. No sabía rezar en voz alta allí. No sabía si Dios la escucharía desde ese lugar. Esa noche no durmió. Solo se quedó quieta, esperando. Aún no sabía qué, pero sí sentía que todo lo que venía después no se parecía a nada que hubiese vivido antes. Cuando Mireia despertó, si es que en realidad logró dormir, el cielo estaba cubierto por nubes pesadas y un olor a humedad se filtraba por las rendijas de la ventana. La criada volvió a aparecer, esta vez con un vestido oscuro doblado sobre el brazo. «Póntelo. El conde quiere verte después del desayuno», dijo sin mirarla. Mireia asintió en silencio. No preguntó nada. Se cambió sola, con movimientos lentos, como si cada prenda pesara más que su cuerpo. El vestido le quedaba ligeramente grande en los hombros. No había espejo en la habitación, o al menos no se atrevió a buscarlo. Bajó las escaleras con pasos medidos, tratando de recordar cómo se caminaba cuando una no quería parecer asustada. Pero lo estaba profundamente, no por lo que pudiera pasar, sino por todo lo que no comprendía. El comedor era enorme, una mesa larga, ventanas altas, paredes de piedra sin adornos. El conde ya estaba allí, de pie junto a una estantería. Llevaba un abrigo oscuro y sus manos parecían siempre tensas, incluso cuando estaban quietas. Cuando ella entró, él no se giró de inmediato. Esperó, como si quisiera que ella sintiera el peso de estar siendo observada sin que aún lo supiera. Luego, sin ninguna sonrisa, se sentó al frente y la miró por primera vez. Fue una mirada seca, de quien evalúa más que recibe.
Tendrás lo necesario. Nada te faltará. No espero problemas, dijo. Su voz era grave, pausada, sin rastro de emoción. Mireia no respondió. Solo bajó un poco la mirada. No por miedo, sino porque no sabía si hablar le estaba permitido. La conversación terminó ahí. Él se levantó y se fue. Mireia se quedó sola en ese comedor gigantesco, con los cubiertos frente a ella y una taza de té que se había enfriado antes siquiera de tocarla. Tenía hambre, pero no comió. Sentía el estómago cerrado, como si todo dentro de ella estuviera en pausa. Al volver a su habitación, se sentó junto a la ventana, envolviéndose en el chal que su madre le había tejido el invierno anterior. Afuera, los jardines eran grises. Nada florecía. Las ramas parecían torcidas, como si el tiempo se hubiera detenido hace mucho. Y entonces entendió algo. Allí nadie esperaba que ella hablara, sonriera, preguntara o existiera más allá de lo funcional. No la querían como persona. La necesitaban como símbolo, como cumplimiento de un trato. Y aún así, decidió que no se rompería. No sabía cómo, pero algo dentro de ella, muy en el fondo, aún seguía de pie. Durante los días siguientes, la rutina fue rígida. Se despertaba al amanecer, se vestía con la ropa que dejaban sobre la silla, bajaba a desayunar en silencio y luego esperaba instrucciones que casi nunca llegaban. El conde apenas hablaba. A veces, se cruzaban en los pasillos y él solo inclinaba la cabeza, sin detenerse. Pero Mireia comenzó a notar cosas pequeñas, cómo él siempre cerraba las puertas con cuidado, cómo sus pasos eran firmes pero no agresivos, cómo a veces se quedaba mirando por la ventana con una expresión que no encajaba con su voz. No eran señales de ternura, ni de interés, pero tampoco eran de desprecio. Y eso, para alguien como ella, era suficiente para no perder la calma. En lugar de temerle, empezó a observarlo. No para entenderlo, sino para encontrar algo que justificara la fe que aún sostenía en medio de ese silencio. El único momento en que Mireia se sentía mínimamente ella misma era cuando se quedaba sola en el jardín trasero, justo antes del anochecer. No era un lugar hermoso. No tenía flores ni fuentes, pero había una banca de madera gastada, medio escondida entre dos cipreses. Allí se sentaba, envuelta en su chal, y rezaba en voz baja. No pedía milagros, solo fuerza. A veces ni siquiera decía palabras. Solo respiraba hondo y trataba de no olvidar quién era. Un día, mientras estaba ahí, oyó pasos que no eran de la criada. No se giró. Sabía que era él. Lo sintió. Constantino no dijo nada. Se detuvo a unos metros, observándola. Ella mantuvo la vista en el suelo, pero no bajó los hombros. No estaba haciendo nada malo. Solo respiraba. Y por primera vez, sin que ninguno lo supiera, empezó a cambiar algo entre ellos. Esa noche no cenaron juntos. Nunca lo hacían. Pero él mandó dejar sobre la mesa de su habitación una manta más gruesa y una pequeña caja con una vela nueva y cerillas. Nadie explicó nada. La criada tampoco comentó al respecto. Pero Mireia entendió. No era un gesto afectuoso, no era una disculpa. Era algo distinto. Un tipo de cuidado que no sabía cómo nombrar. Se acercó a la vela, la encendió y observó la llama bailar un poco en el vidrio que la protegía. Esa noche, antes de dormir, rezó de nuevo. Esta vez sí con palabras. Pidió no por ella, sino por él. No porque lo quisiera, ni porque lo entendiera, sino porque había algo en ese hombre que parecía más roto que cruel, y eso, de alguna manera, la conmovía. A la mañana siguiente, Margaret fue quien la despertó. Era la primera vez que otra criada la atendía. Tenía arrugas suaves alrededor de los ojos y hablaba sin prisa. «Soy Margaret», dijo, mientras colocaba con delicadeza un vestido verde oscuro sobre la silla. «Cuidé de la madre del conde, hace muchos años. Él aún no era así». Mireia no respondió, pero la escuchaba con atención. Margaret comenzó a cepillarle el cabello, sin pedir permiso, pero con un respeto que no dolía. «Tienes ojos tranquilos», comentó, sin mirar el espejo. «Y eso, en esta casa, es algo raro». Luego se detuvo, como si no supiera si debía decir más. Él no era cruel, solo dejó de hablar con el mundo, y cuando uno se calla por dentro, se vuelve piedra por fuera. Mireia apretó los labios. No sabía si debía creerle, pero quería hacerlo.
Ese día, el conde la esperó en la sala del invernadero. No era una cita, no era una conversación pactada. Solo pidió que bajara. Ella llegó con el vestido que le indicaron y se quedó de pie frente a él, esperando que hablara primero. Constantino no la miró directamente. Observaba una planta seca en la esquina de la sala. ¿Te gusta este lugar?, preguntó al fin. Ella dudó antes de responder. No lo conozco aún. Él asintió, como si esperara esa respuesta. Luego se sentó en uno de los bancos y le hizo una seña para que lo hiciera también. No hablaron mucho, solo frases sueltas, pero ella notó que esa vez él no estaba actuando como señor, no daba órdenes, no exigía nada, solo compartía espacio, y a veces eso era más íntimo que cualquier palabra. Con el paso de los días, ese tipo de encuentros se repitieron. Nunca eran planeados, nunca con un propósito claro, pero empezaron a volverse parte de la rutina. A veces era en el invernadero, otras en la biblioteca, otras simplemente en los pasillos, donde él detenía el paso solo para observarla doblar un pañuelo o servir el té. Mireia no hacía nada especial, no buscaba agradar, solo cumplía con lo que se esperaba de ella, pero lo hacía con una calma que, poco a poco, empezó a llenar los espacios vacíos del castillo. Margaret lo notó antes que nadie. Él no se mueve igual, le dijo una tarde mientras le peinaba el cabello. Camina más despacio cuando sabe que estás cerca. Y eso, mi niña, no lo hace por costumbre. Mireia no respondió, pero sus mejillas se encendieron como si su cuerpo entendiera algo antes que su mente. Una noche, se fue la luz por una tormenta. Las velas fueron encendidas en las esquinas del pasillo, y el viento se colaba por las rendijas. Mireia estaba en la biblioteca, sola, hojeando un libro de oraciones. No lo leía, solo pasaba los dedos por las páginas como si buscara consuelo en el papel. Constantino entró sin anunciarse. Ella se levantó con rapidez, pero él levantó la mano en un gesto para que no lo hiciera. «No hace falta», dijo con voz más baja que de costumbre. Se sentó frente a ella, a pocos pasos, y durante un largo momento ninguno habló. Se escuchaban solo los truenos lejanos y la lluvia golpeando los cristales. «¿Qué lees?», preguntó. «Solo palabras. Nada nuevo», respondió ella. Él asintió, como si comprendiera más de lo que decía. Ese silencio, inesperadamente, los unió un poco más. Fue esa misma noche, después de ese momento de calma, que Mireia escribió por primera vez en el cuaderno que había traído de casa. No era un diario. Era más bien un lugar donde guardar pensamientos que no se podían decir en voz alta. Escribió: «Hoy no me dio órdenes. Hoy preguntó. Y cuando alguien pregunta, es porque quiere escuchar». Luego cerró el cuaderno y lo escondió bajo la almohada, no por temor, sino porque quería proteger ese momento como algo que todavía no sabía si era real. Esa madrugada, al acostarse, no sintió miedo, tampoco esperanza. Era algo nuevo, una especie de paz quieta, frágil, pero presente. Y eso, para alguien que había sido entregada como parte de un trato, ya era más de lo que se atrevía a pedir. El conde, por su parte, no entendía lo que estaba ocurriendo. No lo pensaba con claridad, pero lo sentía. Esa muchacha no lo desafiaba, no lo adulaba, no intentaba agradarle, y aún así, le costaba dejar de mirarla cuando cruzaba el patio o cuando la escuchaba cantar bajo la voz mientras ordenaba su habitación. No era el canto, era el modo, como si todo en ella hablara de una vida más simple, menos rota. Una mañana, al verla servir té con sus manos temblorosas, le sostuvo la muñeca apenas un segundo. Fue un gesto breve, casi accidental, pero ella se detuvo, y él también. No se dijeron nada, solo se miraron por un instante, y luego ella continuó sirviendo como si nada. Pero los dos sabían que algo había cambiado. Esa misma tarde, cuando Margaret entró para recoger las sábanas del cuarto, encontró a Mireia sentada frente a la ventana, con las manos entrelazadas y la mirada perdida. No lloraba, pero tampoco parecía del todo presente. «¿Todo bien, mi niña?», preguntó con ese tono de quien no busca invadir, solo ofrecer compañía. Mireia la miró y tardó unos segundos en responder. Me tocó la mano. Fue solo un segundo, pero sentí que no lo hizo como con una sirvienta. Fue distinto. Margaret asintió, sin mostrar sorpresa. Él no sabe cómo tocar a nadie sin herirse. Si lo hizo, fue porque tú, sin darte cuenta, lo hiciste sentir seguro.
Mireia no dijo nada más, pero esa noche, cuando volvió a Mitzinunzinti, escribir en su cuaderno, anotó solo una frase. A veces, un gesto pequeño pesa más que todas las palabras. Los días siguientes transcurrieron con una calma tensa. Ya no había tanto silencio entre ellos, pero tampoco conversaciones completas. Constantino solía sentarse con ella en el invernadero o en la sala pequeña junto a la biblioteca. A veces hablaban del clima, del jardín, de algún libro, nunca de sentimientos, nunca de lo que realmente estaba ocurriendo entre ellos, pero ella lo observaba. Cómo bajaba la mirada cuando algo lo incomodaba, cómo apretaba los labios cuando tenía que hablar de su familia, cómo se quedaba de pie en la puerta sin decidir si entrar o no. Mireia no lo presionaba, no hacía preguntas, solo estaba, y esa presencia, constante pero sin exigencia, comenzó a aflojar algo dentro de él que llevaba años apretado sin descanso. Una mañana, mientras paseaban por el jardín, algo que ya se había vuelto casi una costumbre, él se detuvo de pronto y la miró con seriedad. «¿No me temes?», preguntó. «Mireia», sin titubear, respondió. «No, no porque no pueda hacerme daño, sino porque sé que no quieres hacerlo». Esa frase, tan sencilla, lo desarmó más que cualquier gesto de sumisión o afecto. No dijo nada en ese momento, solo retomó la caminata, más lento que antes. Pero esa noche no durmió. Se quedó en la sala del ala este, frente al retrato cubierto de su antigua prometida, preguntándose en qué momento Mireia se había convertido en alguien que no solo habitaba su casa, sino su pensamiento. Y por primera vez no sintió culpa por pensarlo. Mireia también lo sentía. No sabía explicarlo, no lo nombraba, pero cada vez que él se acercaba sin frialdad, su corazón se aceleraba, no por miedo, por algo más parecido a una alerta del cuerpo que se activa cuando la vida cambia de ritmo. No era deseo, tampoco amor, era otra cosa, una especie de ternura naciente que dolía por ser tan inesperada. En sus rezos, había empezado a pedir por él con nombre, por Constantino, murmuraba en las noches, para que no se sienta solo, y aunque no sabía si Dios escuchaba esos detalles, a ella le hacía bien decirlos, porque algo en su interior le decía que ese hombre, por más duro que pareciera, estaba más herido de lo que dejaba ver. Una noche, mientras el viento golpeaba los postigos del castillo y la chimenea crepitaba con un fuego leve, Constantino llamó a la puerta de su habitación. No era común, nunca lo había hecho antes. Mireia, que bordaba sentada, junto a la ventana, tardó unos segundos en responder. Sí, la puerta se entreabrió y él apareció, sin abrigo, con el rostro más pálido de lo habitual. Solo quería saber si necesitas algo. Ella negó suavemente con la cabeza. Estoy bien. Él no se movió. Siguió allí, de pie, sosteniendo el picaporte como si cualquier gesto mayor fuera demasiado. Buenas noches, Mireia, dijo al fin, y cuando ella respondió lo mismo, hubo un silencio que no supieron cómo cerrar. Él bajó la mirada, cerró la puerta despacio y se fue. Esa noche, ella escribió. Por primera vez dijo mi nombre, y sonó distinto, como si importara. A la mañana siguiente, encontró sobre su mesa un pañuelo bordado con hilo azul. No había nota, ni explicación, pero supo que era de él. Era el mismo tono que usaba en sus bordados, el que trajo de casa. Acarició la tela con los dedos, y por primera vez desde que llegó, lloró sin miedo. No fue llanto de dolor, fue alivio, como si alguien finalmente hubiera reconocido que ella estaba ahí, viva, presente. Margaret la encontró así, con el pañuelo sobre el regazo y los ojos húmedos. No preguntó nada, solo le acarició el cabello y le dejó el desayuno en silencio. Ese día, Mireia se sentó en el jardín con más calma. Sostuvo el bordado entre las manos como quien sostiene una promesa sin palabras. Y supo que algo había comenzado a cambiar de verdad. Constantino empezó a buscarla más seguido. No con urgencia, ni con excusas. Solo aparecía donde ella estaba. En el jardín, en Minenson. La biblioteca, junto a la ventana. A veces le preguntaba qué leía, qué pensaba, si extrañaba su hogar, y ella respondía con sinceridad, sin rodeos. Le contaba del olor del pan recién hecho, de las tardes en el campo, de cómo su madre silbaba mientras colgaba la ropa. Él la escuchaba con una atención nueva, como quien no está acostumbrado a que las palabras simples tengan tanto peso.
No hablaban del pasado de él, ni de lo que los había traído hasta ahí, pero en esa ausencia de explicaciones se formaba algo más profundo, una especie de entendimiento silencioso, donde cada gesto decía lo que las palabras aún no podían. Un día, mientras cosía en la terraza, él se acercó sin que ella lo notara. La observó durante un rato en silencio, cómo movía los dedos con precisión, cómo fruncía el ceño al enhebrar la aguja, cómo se mordía el labio cuando algo no salía como esperaba. Cuando ella levantó la vista y lo vio ahí, tan cerca, no se sobresaltó, solo sonrió con suavidad. ¿Le molesta que borde? ¿Aquí?, preguntó. Él negó con la cabeza. No, al contrario. Y se sentó a su lado. No hablaron mucho, pero esa tarde el sol pareció entrar con más decisión por los ventanales, y cuando él, sin pensarlo demasiado, estiró la mano para tocar el hilo azul que ella sostenía, sus dedos se rozaron por un segundo. Fue breve, pero los dos sintieron que algo importante acababa de pasar. Mireia comenzó a notar cómo las pequeñas cosas dentro del castillo empezaban a cambiar. No era que las paredes se volvieran cálidas, ni que los pasillos dejaran de ser sombríos, pero había gestos. La criada dejaba flores secas en jarrones. Margaret tarareaba mientras acomodaba los manteles. Incluso Anne, la más fría de todas, dejó de fruncir el ceño cada vez que la veía. Nada de eso era verbal. Nadie decía que las cosas estaban distintas, pero se sentía, como si la presencia de Mireia hubiera abierto una rendija por donde entraba aire nuevo. Ella no se atribuía ese cambio. Nunca pensó que pudiera influir en algo. Solo hacía lo que sabía: caminar sin ruido, hablar con amabilidad, agradecer aunque no recibiera respuesta. Pero incluso los ecos responden, tarde o temprano. Una tarde, Constantino le preguntó si quería acompañarlo a caballo. Ella no sabía montar. Nunca había estado cerca de un animal tan grande. Dudó, pero él extendió la mano sin decir nada más, y ella, temblando, la tomó. Subieron juntos, él delante, guiando con seguridad, ella detrás, con las manos apenas rozando su cintura. No. Hablaron durante el recorrido. El camino era tranquilo, flanqueado por árboles delgados que se mecían con el viento. A mitad del trayecto, el caballo se detuvo de golpe, y ella, por reflejo, lo abrazó con más firmeza. «Perdón», susurró. Él no respondió de inmediato, solo giró un poco la cabeza y dijo con voz baja: «Está bien, solo no te alejes». Ese «no te alejes» se le quedó grabado por días. Esa noche, al volver, él no la acompañó hasta su cuarto como otras veces. Se detuvo en el pasillo, le deseó buenas noches y se quedó allí, observándola hasta que cerró la puerta. Dentro, Mireia se quitó los zapatos y se sentó en el borde de la cama con el corazón agitado. No sabía si era por el paseo, por el contacto, o por esa frase que resonaba como si tuviera otro significado. «No te alejes». Nunca le habían dicho algo así. Siempre la habían dejado ir, callar, ceder. Esa vez era distinto. Era una súplica disfrazada de advertencia. Y aunque aún no sabía bien lo que sentía, comprendía que él también estaba cambiando, que se estaba permitiendo decir cosas que antes solo pensaba. Y eso, para alguien como él, era más de lo que cualquiera podía esperar. Margaret, al verla esa noche, no hizo preguntas. Solo le recogió el cabello con delicadeza y le dijo mientras la ayudaba a quitar el chal: «Él te ve». Mireia bajó la mirada. «No sé qué hacer con eso». Margaret sonrió con ternura. «Solo sigue siendo tú. A veces lo único que un hombre roto necesita es saber que alguien lo mira sin miedo». Luego salió de la habitación, dejando la vela encendida. Mireia se acostó, abrazada al pañuelo azul, y por primera vez desde que llegó, se durmió sin pensamientos oscuros, sin preguntas que la apretaran por dentro. No era felicidad todavía, pero ya no era soledad, y eso bastaba. Al día siguiente, mientras estaban en el invernadero, Constantino le preguntó algo que la tomó por sorpresa. «¿Te arrepientes de haber venido?» Ella lo miró con calma, no porque tuviera una respuesta clara, sino porque no quería herirlo con lo que fuera a decir. «No lo elegí», respondió al fin, «pero si no hubiera venido, no habría conocido lo que conozco ahora». Él bajó la mirada, como si no supiera cómo procesar esa respuesta. «No fue justo», murmuró, y esa fue la primera vez que lo escuchó hablar con culpa. No con vergüenza, ni con lástima. Culpa. Ella no respondió.
pero acercó una de sus manos al centro de la mesa, sin tocarlo, solo dejándola ahí, como una invitación muda. Él no la tomó, pero la miró durante varios segundos, y por un momento parecía que quería creer que había perdón en ese gesto. Ese día no escribieron nada en sus cuadernos, ni ella en el suyo, ni él en el viejo diario que guardaba en la sala del ala norte, pero ambos se acostaron con pensamientos más suaves. Mireia se descubrió sonriendo al recordar cómo él evitaba mirarla cuando se sentía vulnerable. Y Constantino, por su parte, se quedó en la biblioteca hasta tarde, recordando el tono con el que ella dijo: «Lo que conozco». Ahora, como si no se refiriera solo al castillo, sino también a él. Ninguno hablaba aún de lo que estaban construyendo, porque ponerle nombre hubiera sido como romperlo, pero sabían que algo estaba allí, y eso los sostenía. La relación entre ellos no crecía a saltos, sino en detalles, como cuando ella comenzó a dejarle una taza de té caliente al lado de sus libros, justo a la hora en que solía sentarse a leer, o cuando él ordenó que colocaran flores nuevas en el comedor sin decir por qué. Margaret lo notaba todo, y aunque no intervenía, tampoco ocultaba su aprobación. «A veces el amor no entra por la puerta», le dijo a Mireia una tarde. «Se filtra por la rendija de la costumbre». Ella no respondió, pero al día siguiente, al ver que Constantino había puesto un mantel nuevo en la biblioteca, sonrió. Era un gesto torpe, descoordinado, pero auténtico, y en esa torpeza había una belleza que no se podía imitar. Una noche, mientras ella escribía, oyó un golpe suave en la puerta. Era él. No traía nada en las manos. No dijo mucho. Solo pidió permiso para entrar y se sentó en el sillón del rincón. «No tengo sueño», dijo, como si eso justificara su presencia. Ella asintió. No le ofreció té. No encendió más velas. Solo volvió a su cuaderno y escribió sin ocultarlo. Él la observó en silencio. «¿Escribes sobre mí?», preguntó de repente. Ella no respondió de inmediato. Luego levantó la vista y dijo: «Escribo sobre lo que cambia dentro de mí. Si estás ahí es porque has cambiado algo». Constantino no respondió, pero esa noche se quedó más tiempo que en cualquier otra ocasión. Y cuando se fue, lo hizo en silencio, sin cerrar del todo la puerta. Desde entonces, él empezó a aparecer más seguido en la puerta de su habitación. A veces no entraba, solo se quedaba unos segundos, y luego se iba. Otras veces pedía sentarse, sin necesidad de hablar. No buscaba conversación, parecía buscar compañía, y Mireia, sin decirlo, entendía esa necesidad. Nunca lo cuestionaba, nunca lo forzaba a hablar de más. Ella solo seguía bordando, leyendo o escribiendo, y él parecía encontrar en ese silencio una forma de descanso. Margaret, que era la única que subía las escaleras cuando todos dormían, una noche lo vio salir del cuarto con los ojos bajos, como si acabara de dejar algo importante detrás. No dijo nada, pero cuando pasó junto a Mireia en la mañana, solo murmuró: «Él ya no se protege de ti». Y esa fue la confirmación de algo que ella ya intuía, pero no se atrevía a aceptar. Del todo. Una tarde, mientras caminaban por el sendero de piedras que rodeaba el castillo, Constantino se detuvo sin previo aviso. «¿Tú crees que alguien puede cambiar de verdad?». Mireia no respondió de inmediato. Miró hacia el cielo, luego hacia los árboles que comenzaban a perder sus hojas, y dijo con calma: «Creo que sí, si el cambio no es para agradar a otros, sino para dejar de doler por dentro». Él guardó silencio. Siguieron caminando. Ese día no la acompañó hasta la puerta. Se despidió a medio camino y se quedó mirando cómo ella se alejaba. Y por primera vez, ella sintió que su ausencia le dolía, no como una falta, sino como una presencia que ya empezaba a importar más de lo que imaginaba. El castillo había cambiado, no en su estructura, pero sí en su ritmo. Las puertas ya no se cerraban con la misma brusquedad. Las risas de Margaret y Anne se escuchaban con más frecuencia, aunque fueran breves. La biblioteca estaba más ordenada, y en el invernadero alguien había comenzado a plantar flores nuevas. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que el cambio tenía nombre: Mireia. Y ella, aún sin pretenderlo, se estaba volviendo el centro de un lugar que alguna vez había estado lleno de vacío, no por imponer su presencia, sino por sostenerla con respeto, por ofrecer ternura sin expectativa, por tratar incluso al silencio como algo digno de cuidado. Y eso, más que cualquier palabra,
Empezaba a sanar a quienes la rodeaban. Una noche, cuando ya todos dormían, Constantino llamó a su puerta y, sin esperar respuesta, entró con una expresión distinta. No había frialdad, tampoco urgencia. Había algo más suave, casi vulnerable. «Necesito contarte algo», dijo, sentándose en el sillón como lo había hecho tantas otras veces. «Antes de ti, yo no creía que quedara nada bueno en mí». Ella no respondió. Solo lo miró con los ojos limpios, sin juicio. «Fui criado para desconfiar, para controlar. La única mujer que quise me dejó sin explicaciones. Y desde entonces me convencí de que el amor era solo una trampa». Hizo una pausa. Luego la miró de frente. «Pero tú no me pediste nada. Y aún así, me estás devolviendo algo que no sé si merezco». Esa noche, Mireia no escribió en su cuaderno. Guardó cada palabra en el pecho, donde sabía que nunca se perderían. Mireia no intentó consolarlo. No dijo frases hechas ni buscó minimizar lo que él acababa de compartir. Solo se acercó con calma, se sentó frente a él y dejó que el silencio hiciera lo que las palabras no podían. Cuando él bajó la cabeza, ella tomó su mano. Fue un gesto simple, pero lleno de significado. No era una promesa, no era un perdón, era presencia. Y para alguien como Constantino, acostumbrado a tenerlo todo bajo control, ese contacto leve, sin exigencias, fue como una rendija de aire después de años encerrado. Permanecieron así un buen rato, sin hablar, sin moverse demasiado, y cuando él finalmente soltó un suspiro profundo y se levantó, ya no era el mismo hombre que había entrado. No más fuerte, no más débil, solo más real. Al día siguiente, durante el desayuno, Constantino la miró con una suavidad que antes no existía. No hubo palabras dulces, ni gestos románticos, pero cuando ella derramó un poco de leche al servir el té, él simplemente sonrió y dijo: «No pasa nada». Fue la primera vez que lo vio sonreír sin sarcasmo, sin incomodidad. No fue una gran sonrisa, ni una que cualquiera notaría, pero ella sí la vio, y la sintió, y tembló por dentro, porque en esa expresión, contenida, en ese gesto pequeño, había más humanidad que en todos los protocolos que lo rodeaban. Margaret lo notó desde lejos, y al pasar junto a Mireia al final de la mañana, le dijo con tono sereno: «Cuando un hombre deja de corregirte, es porque empezó a verte». Esa tarde, mientras bordaba en la terraza, Mireia pensó en su madre, en cómo le hablaba de la paciencia, de la dignidad, de la fe. Pensó en lo que habría dicho al verla allí, en un castillo que alguna vez pareció una condena, y que ahora se transformaba, poco a poco, en algo que no tenía nombre pero sí calor. ¿Habría aprobado ese cariño que nacía? ¿Habría entendido esa conexión silenciosa con un hombre roto, con un pasado difícil? Tal vez no, tal vez sí, pero Mireia empezaba a entender que no todo amor se parece al que nos enseñan. Algunos no llegan con flores ni promesas, sino con respeto, con cuidado, con la voluntad diaria de quedarse cuando sería más fácil huir. Esa noche, después de cenar, el conde la acompañó hasta el piso de los dormitorios. Caminaron en silencio, como otras veces. Pero al llegar a la puerta de ella, se detuvo. No se despidió, solo la miró, y ella lo miró de vuelta. No hubo nerviosismo, no hubo miedo. Había una calma nueva entre ellos. Entonces él habló, con voz casi susurrada: «No quiero que pienses que eres un pago, porque nunca lo fuiste. Eres una bendición que no pedí, pero que llegó justo cuando más lo necesitaba». Mireia sintió que el corazón se le encogía por dentro. No respondió. Solo dio un paso hacia él y apoyó su frente en su pecho. Él no se movió, solo la sostuvo, y en ese abrazo, sin promesas ni nombres, se dijeron todo lo que aún no sabían cómo poner en palabras. A la mañana siguiente, Mireia despertó con una sensación distinta. No era felicidad, tampoco era alivio. Era una certeza silenciosa de que algo se estaba construyendo, aunque nadie lo hubiera declarado en voz alta. Al bajar al comedor, encontró sobre la mesa un pequeño cuaderno de tapas gastadas. No era suyo. Al abrirlo, reconoció la letra de Constantino. No eran frases románticas ni confesiones. Eran pensamientos sueltos, breves, escritos con torpeza pero con verdad. Uno de ellos decía: «Ella reza por mí sin pedírmelo,
y eso me toca más que cualquier gesto que haya conocido. Otro. A veces me dan ganas de ser mejor solo para que no se decepcione. Mireya cerró el cuaderno con cuidado. No era una invitación a discutir nada. Era un acto de confianza. Uno que debía ser guardado como un tesoro. Cuando Margaret entró, la vio con el cuaderno entre las manos. No preguntó cómo había llegado ahí. Solo dijo: «Te está dejando entrar, mi niña. Y no todos los hombres saben cómo hacerlo sin pedir permiso primero». Mireya asintió. No necesitaba más explicaciones. Esa tarde, decidió hacer algo por él. No un gesto grandioso, sino algo que pudiera significar: «Te veo». Entró en la biblioteca cuando sabía que él estaba ahí. Dejó sobre la mesa una hoja de papel doblada y salió sin decir palabra. En el papel había una sola frase escrita con su letra: «No todos los que fueron abandonados deben vivir como si fueran imposibles de querer». Cuando él leyó esas palabras horas después, no se rió, no suspiró, no habló. Solo cerró los ojos y apoyó la frente sobre el dorso de su mano, y se quedó así por mucho rato. A partir de ese día, sus encuentros se hicieron más naturales. Ya no parecían encuentros. Eran coincidencias que no necesitaban justificación. A veces caminaban juntos por el jardín. A veces leían en la misma sala sin cruzar palabra. A veces él se quedaba a observarla bordar, como si en cada movimiento de sus dedos pudiera encontrar algo que nunca le enseñaron. Una noche, al verla canturrear una melodía que él no conocía, le preguntó qué era. «Un himno que mi madre cantaba cuando tenía miedo», respondió. Él solo asintió, y aunque no entendía la letra, esa melodía se le quedó en la cabeza por días. Se sorprendió a sí mismo tarareándola en silencio mientras caminaba por los pasillos del castillo, y cuando se dio cuenta, no quiso dejar de hacerlo. Anne, la criada más antigua, no tardó en notar los cambios. Al principio los miraba con recelo, como si todo fuera una ilusión destinada al fracaso. Pero una mañana, mientras limpiaba los candelabros del comedor, vio cómo el conde tomaba una servilleta caída y la colocaba de nuevo en el regazo de Mireya con delicadeza. No dijo nada, no hizo gestos innecesarios, pero la forma en que la miró no tenía nada que ver con propiedad, ni con obediencia. Era cuidado, era respeto. Anne dejó el candelabro sobre la mesa y se retiró en silencio. Al salir de la sala, se cruzó con Margaret, que solo la miró de reojo y dijo: «¿Ahora entiendes?» Y Anne, por primera vez, no discutió. Solo respondió: «Sí, pero me asusta lo que eso va a significar para él». A pesar del cambio que todos notaban, Constantino seguía teniendo momentos en los que se encerraba en sí mismo. Había días en que no bajaba a desayunar, en que sus respuestas eran secas, en que evitaba cruzar miradas. Mireya no lo tomaba como un retroceso. Había aprendido que las heridas no sanan en línea recta. En esos días, ella no insistía, no buscaba acercarse, solo dejaba pequeños gestos. Una taza de té junto a su escritorio, una manta doblada sobre el sillón donde él leía, un trozo de pan con miel, al que él siempre le daba una sola mordida. Y era suficiente, porque incluso en el silencio, ella permanecía. Y Constantino, aunque no siempre lo demostraba, empezaba a entender que esa constancia era lo que más lo sostenía. Una noche, sin aviso, él volvió a tocar su puerta. No traía palabras preparadas. Solo se sentó frente a ella y después de un largo silencio, murmuró: «Hoy soñé con mi madre». Me miraba con tristeza, como si aún esperara algo de mí. Mireya no respondió. Solo lo dejó hablar. Nunca supe cómo ser el hijo que ella esperaba. Y cuando murió, sentí que ya no tenía que intentarlo. Se detuvo, respiró hondo. «Pero tú estás aquí, y sin decirlo, me haces querer ser alguien mejor». Ella se acercó y puso su mano sobre la suya. No dijo que lo entendía, no dijo que estaba bien. Solo apretó sus dedos con firmeza, porque a veces el mayor consuelo es saber que alguien no huye de lo que uno lleva dentro. Después de ese encuentro, algo se volvió más claro entre ellos. No lo hablaron. No pusieron etiquetas, pero se permitieron estar más cerca. Un día, mientras caminaban por los jardines, él le ofreció el brazo por primera vez. Ella dudó antes de aceptarlo, pero lo tomó con suavidad. No fue un gesto romántico, fue un puente, un modo de decir «confío en ti», sin pronunciarlo. Caminaron así un buen rato, sin hablar, solo escuchando el sonido de las hojas bajo sus pies. Cuando regresaron al castillo, Margaret los observó desde la ventana y, sin decir palabra,
Encendió una vela, tal vez como agradecimiento, tal vez como señal de que algo sagrado estaban haciendo, incluso en un lugar donde solo se esperaba resignación. Aquella noche, Mireia decidió escribir una carta a sus padres. No sabía si podría enviarla, pero necesitaba hacerlo. Quería que supieran que estaba bien, que no la habían perdido, que había encontrado un tipo de vida que no había imaginado. No me devolvieron a casa, escribió, pero encontré una forma de pertenecer donde nadie me esperaba. No habló del conde, ni del castillo, ni de los días difíciles. Habló de los gestos, de las pequeñas cosas, de cómo había empezado a respirar sin miedo. Al final de la carta, dobló el papel con cuidado y lo guardó junto a la cinta azul. Tal vez algún día pudiera entregárselo, o tal vez no, pero escribirlo ya era una forma de sanar lo que había quedado en suspenso desde su partida. Poco después de aquella carta nunca enviada, Constantino le hizo una propuesta inesperada. Estaban sentados frente al fuego en la sala del ala oeste. No había sido una cita. Solo coincidieron allí, como tantas veces. Él sostenía una copa de vino, pero no bebía. La miró en silencio un largo rato, y luego, sin rodeos, dijo: «Quiero que tus padres vengan al castillo». Mireia parpadeó, incrédula, no por desconfianza, sino porque nunca habría imaginado que él tomara esa iniciativa. «Quiero que te vean, que estén contigo, que sepan que estás bien y que estás donde quieres estar». Ella no supo qué responder, solo sintió un nudo en la garganta, y cuando él agregó en voz baja: «Quiero hacer las cosas bien, aunque no sepa exactamente cómo», comprendió que ese gesto era más que generosidad, era redención. Los padres de Mireia llegaron 3 días después, en una carroza enviada por el propio conde. Margaret preparó las habitaciones de huéspedes con esmero. Anne colocó flores frescas en los pasillos, aunque nadie se lo pidió. Cuando Mireia los vio descender del carruaje, no contuvo las lágrimas. Corrió hacia ellos como cuando era niña, descalza, con el vestido suelto, sin importar el protocolo. Su madre la abrazó con fuerza, temblando. Su padre la miró con ojos llenos de culpa y ternura al mismo tiempo. «Estás diferente», murmuró él. «Estoy entera», respondió Mireia, con una sonrisa que venía desde lo más profundo. Nadie explicó nada. No fue necesario, porque había paz en el aire, y en ese reencuentro silencioso, todas las palabras pendientes encontraron su lugar. Esa noche, cenaron todos juntos en el comedor principal. La mesa estaba iluminada por velas, pero no era una cena de gala. Era íntima, tranquila. El conde se mostró sereno, casi amable. Escuchaba más de lo que hablaba. Preguntó por los días en el campo, por el pan que hacían, por los nombres de los animales. No era un interrogatorio, era interés genuino. Mireia lo observaba en silencio, sin intervenir. Su madre apenas podía disimular la sorpresa de verlo tan distinto al hombre que había aceptado a su hija como parte de una deuda. Y su padre, aún con reservas, comenzaba a entender que allí no había sometimiento, sino algo que no sabía nombrar. Algo que quizá empezaba con respeto, pero ya no terminaba ahí. Después del postre, Constantino se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló junto a Mireia. La sala se quedó en silencio. Margaret dejó de respirar por un segundo. Anne soltó una copa sin querer. Él tomó su mano con delicadeza y dijo: «El mundo te trajo a mí como castigo, pero yo te recibí como un milagro. Ya no quiero que tu nombre esté atado a un pasado que no elegiste. Quiero que se una al mío por elección, por la mía, por la tuya, Mireia Verastegui. ¿Te casarías conmigo?» Ella no respondió de inmediato. Miró a sus padres, a Margaret, al cielo más allá de las ventanas, luego a él. Y cuando dijo sí, no fue una respuesta, fue una certeza, una que venía creciendo desde hacía mucho, aunque ninguno de los dos lo supiera con claridad. La boda fue sencilla. No hubo grandes adornos ni invitados importantes. Solo ellos, los criados del castillo, Margaret, Anne y los padres de Mireia. El salón principal fue adornado con flores silvestres, muchas de ellas recogidas por la propia Mireia días antes. El vestido no era lujoso, pero era suyo. Lo había elegido con cuidado, pensando más en la comodidad que en la apariencia. Constantino vestía un traje oscuro, sin ornamentos. Estaba nervioso, no por duda, sino porque por primera vez en años sentía que algo realmente valioso estaba a punto de comenzar.
Cuando ella entró en la sala, él la miró como si viera el mundo por primera vez. Y cuando tomó su mano, lo hizo como quien ha aprendido a no romper lo que ama. Durante la ceremonia, no se intercambiaron discursos largos ni votos teatrales. Solo se miraron. Y en esa mirada estaba todo: el miedo que pasaron, las dudas, la distancia que supieron recorrer, la transformación lenta y silenciosa que los trajo hasta allí. Cuando el sacerdote les dio la bendición, ella apenas respiraba. Él la besó con cuidado, como si aún le costara creer que tenía permiso para hacerlo. Nadie aplaudió. Nadie gritó. Solo hubo un silencio lleno de verdad. Margaret lloró en silencio. Anne sostuvo una sonrisa breve, pero real, y los padres de Mireia se miraron con la certeza de que, por más que doliera la forma en que todo había comenzado, ese final era algo que ni en sus mejores sueños habrían imaginado. Esa noche, después de que todos se retiraron, Mireia entró sola en la habitación. La vela encendida lanzaba sombras suaves sobre la pared. Llevaba un camisón blanco sencillo. El cabello suelto le caía sobre los hombros. Se quedó de pie junto a la cama, sin moverse. No por miedo, sino porque sabía que ese instante marcaría un antes y un después. Constantino entró minutos después. No dijo nada. Cerró la puerta con cuidado y se quedó viéndola desde el umbral. No había ansiedad en sus ojos, solo emoción contenida. Se acercó despacio, como quien no quiere asustar a lo sagrado. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió. Confío en ti. Y esa frase, dicha con voz temblorosa, fue el regalo más grande que él podría haber recibido. No hubo prisa, no hubo instrucciones, solo se tomaron de las manos y se sentaron juntos al borde de la cama. Él la tocó como quien aprende. Ella lo permitió como quien cree. Cuando sus cuerpos se acercaron, no fue por deseo, fue por entrega. Fue una forma de decir: estoy aquí, sin palabras. Él la desvistió sin violencia, sin urgencia, y cuando la abrazó, no fue para poseerla, sino para sostenerla. Ella lloró en silencio, no por dolor, sino por alivio, porque después de todo lo vivido, de todo lo que no entendía al principio, estaba allí, siendo amada sin exigencias, y él, que creía no merecer nada, sintió que por fin tenía un lugar donde quedarse. Juntos, en esa noche sin promesas, construyeron algo más fuerte que el pasado, el comienzo de una vida que ambos eligieron. En los días que siguieron, el castillo se llenó de una calma distinta. No era silencio ni orden, era paz. Constantino ya no caminaba con los hombros tensos ni con la mirada perdida. Se le notaba más presente, más disponible. Aprendió a compartir la mesa sin la necesidad de imponer su opinión. Aprendió a escuchar sin buscar corregir. Y sobre todo, aprendió a preguntar. ¿Cómo dormiste? ¿Quieres que te acompañe al jardín? ¿Te gustaría leerme algo esta noche? Eran frases simples, cotidianas, pero que para Mireia significaban un puente entre su mundo interior y el de él, porque por primera vez alguien no solo la miraba, sino que quería saber cómo era mirar desde sus ojos. Mireia, por su parte, floreció, no de forma dramática, sino como una semilla que, tras la tormenta, encuentra la tierra lista para recibirla. Empezó a pintar, algo que hacía de niña pero que había olvidado. Llenó pequeños cuadernos con flores, rostros, paisajes. Constantino enmarcó uno de sus dibujos y lo colgó en la biblioteca sin decir nada. Cuando ella lo vio, entendió que no solo estaba decorando una pared. Estaba diciendo: tu mirada también embellece este lugar. Ella volvió a escribir cartas que nunca enviaba, solo por el placer de nombrar las cosas que sentía. Volvió a rezar al amanecer, pero ya no lo hacía en secreto, y aunque no pedía milagros, en su corazón sabía que uno ya estaba ocurriendo. Un día, mientras caminaban por la ladera del bosque cercano, se detuvieron frente a un lago pequeño. El reflejo del cielo temblaba sobre el agua, y Mireia se sentó en la orilla, descalza. Constantino se sentó junto a ella, en silencio. Cuando era niña, dijo ella,
Me imaginaba que en algún lugar del mundo había un hombre triste que solo necesitaba a alguien que le dijera que aún era posible empezar de nuevo. Él la miró sin hablar. Nunca pensé que ese hombre ibas a ser tú. Constantino no supo qué responder. Solo tomó una piedra, la lanzó al agua y observó las ondas que se expandían. Luego murmuró: «Y yo nunca pensé que ese alguien iba a tener tu nombre». Esa tarde regresaron al castillo con las manos entrelazadas. No como quien marca territorio, sino como quien reconoce que ya no necesita esconder lo que siente. Margaret los vio desde el umbral y fingió estar ocupada. Pero cuando ellos entraron, ella murmuró: «Así es como se camina cuando ya no se tiene miedo». Nadie respondió. Solo sonrieron, porque sí, ya no había miedo. No porque todo fuera perfecto, sino porque ahora sabían que podrían atravesar lo imperfecto juntos. Y esa certeza, tejida en medio de tantas dudas, era más fuerte que cualquier promesa. Con el paso de los meses, Mireia y Constantino fueron ajustando sus ritmos. Descubrieron que el amor no era una llama intensa que lo consumía todo, sino una brasa constante que requería cuidado diario. Aprendieron a discutir sin destruirse, a guardar silencio sin herirse, a esperar sin exigir. Había días en que ella quería estar sola, y él aprendió a respetarlo. Había noches en que él despertaba sudando, invadido por recuerdos que no compartía aún, y ella no preguntaba, simplemente se acercaba, lo abrazaba y esperaba que él decidiera cuándo hablar. Y en ese pacto silencioso, construido sin reglas escritas, empezaron a sentirse verdaderamente en casa el uno con el otro. Una mañana, mientras revisaban unos papeles en la sala, llegó un mensajero. Traía una carta del hermano de Constantino, a quien él no veía desde hacía años. Era breve, casi cortante. Pedía verlo. Constantino no quiso abrirla al principio. Temía que remover viejas heridas lo desestabilizara. Mireia no lo presionó. Solo le dijo: «Nadie puede obligarte a volver a un lugar que aún duele, pero si alguna parte de ti quiere hacerlo, yo te acompaño». Él guardó la carta sin prometer nada. Pasaron días, hasta que una noche, sin decir palabra, la sacó del bolsillo, la abrió y la leyó en voz alta. Cuando terminó, solo dijo: «Será difícil». Mireia asintió. Casi todo lo que vale la pena lo es. Decidieron recibirlo en el castillo. Margaret no estaba convencida. Anne parecía nerviosa, pero Mireia preparó el salón de visitas con flores y café caliente, como si se tratara de un viejo amigo. Cuando el hermano llegó, el ambiente fue tenso al principio. Hubo palabras medidas, miradas esquivas, pero a medida que avanzaba la conversación, los silencios se fueron llenando de algo más que resentimiento. También había curiosidad, un rastro de nostalgia. Constantino no se disculpó, ni el otro exigió explicaciones. Solo hablaron de la infancia, del padre ausente, de la forma distinta en que ambos sobrevivieron al abandono. Y aunque no resolvieron todo, al despedirse, se abrazaron, no como hermanos reconciliados, pero sí como hombres que, por fin, habían dejado de pelear con el pasado. Esa misma noche, en su habitación, Constantino le agradeció a Mireia, no con palabras grandes, solo le dijo: «Gracias por no empujarme cuando yo mismo no sabía a dónde quería ir». Ella lo abrazó por la espalda, apoyó su cabeza en su hombro y respondió: «Yo solo me quedé. El resto lo hiciste tú». No era una frase de consuelo, era la verdad, porque aunque ella había sido un punto de apoyo, él había decidido dar los pasos, y ella lo sabía. No amaba a un hombre rescatado. Amaba a un hombre que había elegido caminar hacia sí mismo, aunque el camino estuviera lleno de espinas. Y él, por primera vez, sentía que su historia ya no le pesaba. Era parte de lo que lo había llevado hasta allí, pero ya no lo definía. Con el paso del tiempo, el castillo dejó de ser el mismo lugar donde Mireia había llegado en silencio. Las paredes que antes imponían ahora acogían. El eco que antes intimidaba fue reemplazado por risas discretas, pasos sin miedo, conversaciones al atardecer. Incluso los trabajadores del lugar empezaron a cambiar. Ya no había órdenes secas ni silencios impuestos. Constantino, sin saber cómo exactamente, había logrado transformarse sin perderse. No se volvió otro hombre, se volvió él mismo, pero sin la armadura. Y Mireia, que nunca quiso cambiarlo, fue testigo de esa evolución como quien observa una flor abrirse sin ayuda. No necesitó empujarlo ni dirigirlo, solo estuvo, y eso fue suficiente. Una tarde,
mientras ella leía en la biblioteca, Constantino le llevó una caja de madera. La dejó frente a ella sin decir nada. Mireia la abrió con cuidado. Dentro había un montón de objetos pequeños. El lazo con el que llegó amarrado su cabello, una piedra del lago donde se sentaron la primera vez, una nota doblada con su letra diciendo «Te vi» y supe que la calma tenía nombre, una servilleta con dibujos que hizo ella sin darse cuenta una noche en la cocina. Mireia miró todo sin poder hablar. Quise guardar las cosas que me recordaban que... «Esto es real», dijo él. «A veces, cuando el miedo vuelve, las veo, y entonces sé que no estoy soñando». Ella lo abrazó fuerte, con la garganta apretada, porque ese gesto, tan simple, decía más que cualquier poema. Después de ese día, Mireia comenzó a escribir su historia, no con la intención de publicarla, ni siquiera de mostrarla. Solo quería dejar constancia de lo que había vivido, no del dolor, ni de la parte triste, sino del proceso, de lo humano, de lo posible. Escribía por las noches, en Minmamesiéntese, una libreta vieja que Constantino le regaló. A veces lloraba mientras lo hacía, no porque aún doliera, sino porque aún era real, porque las cosas que duelen no desaparecen, solo dejan de doler de la misma forma. Escribía sobre cómo llegó, sobre cómo sobrevivió los primeros días, sobre los rezos a escondidas, sobre la primera vez que sintió que su presencia no era una carga, y sobre el momento exacto en que, sin saberlo, comenzó a amar. En una de esas páginas escribió: «No lo salvé. Él se salvó. Solo. Yo solo estuve ahí para mirarlo mientras lo hacía». Luego tachó la frase, pero no la borró. Dejó que se viera la línea encima, como un testigo de su propio intento de modestia, porque, en el fondo, sabía que aunque él caminó por cuenta propia, su compañía había sido lo que evitó que se quebrara, y aunque no quería ponerse en el centro de la historia, no podía negar que el amor que ofreció, sin exigencias ni condiciones, fue lo que lo hizo posible, porque hay amores que no gritan, que no se declaran en público, que no suben fotos, pero que, en silencio, cambian el curso de una vida entera. A veces, cuando Mireia caminaba por el jardín en las primeras horas del día, pensaba en quién habría sido si su padre no la hubiera entregado, no desde el rencor, sino desde la curiosidad. Se preguntaba si habría encontrado ese tipo de amor de otra forma, si habría descubierto su fuerza interior sin tener que atravesar tanto silencio. Pero no se detenía en eso mucho tiempo, porque entendía que las cosas no siempre llegan como queremos. A veces llegan rotas, disfrazadas de injusticia, y solo el tiempo nos muestra si eran castigos o comienzos. En su caso, había sido ambos. Un comienzo disfrazado de castigo, una herida que la llevó a un lugar donde fue vista, no por lo que tenía, sino por lo que era. Constantino, por su parte, no hablaba mucho de su pasado, pero con los meses fue soltando pequeñas piezas, un recuerdo de infancia, una traición que lo marcó, un gesto de su madre que aún lo conmovía. Mireia no preguntaba, solo escuchaba, y en ese espacio sin juicio, él fue dejando atrás muchas cosas que cargó por años, no para olvidarlas, sino para que dejaran de doler. Descubrió que no necesitaba ser duro para estar a salvo, que no era necesario controlar todo para que no lo abandonaran, porque esta vez alguien se quedaba, no porque le debía algo, ni porque estaba obligada, sino porque quería estar, y esa libertad, la de ser amado sin condiciones, fue la que finalmente lo hizo. Libre también. Una noche de invierno, cuando la lluvia golpeaba los ventanales con fuerza, Mireia despertó sobresaltada. Tuvo un sueño extraño, una versión de ella misma, pequeña y sola. Caminaba por un bosque oscuro buscando refugio. Se levantó, bajó al estudio, y encontró a Constantino despierto, leyendo. No dijo nada. Solo se acercó, se sentó junto a él y apoyó la cabeza en su hombro. «Hoy recordé lo sola que me sentí cuando llegué aquí», murmuró. Él no respondió, solo tomó su mano y la sostuvo con fuerza. Y en ese gesto silencioso, ella entendió que por más que el pasado a veces tocara la puerta, ya no vivía allí. Ahora tenía un lugar, una historia distinta, y alguien que sabía sostenerla incluso cuando no sabía qué decir. Desde ese día, ambos decidieron hacer una promesa sencilla: no olvidar cómo se conocieron, no para revivir el dolor, sino para recordar lo lejos que habían llegado. Cada año, en la misma fecha en que ella llegó al castillo,
Preparaban una cena pequeña, sin invitados, sin discursos, solo ellos dos, un candelabro encendido y una caja con los objetos que representaban su historia. A veces no hablaban mucho durante esas cenas, pero se miraban con la certeza de que, aunque la vida había comenzado mal para ambos, habían sabido construir algo más grande que la herida, algo que no necesitaba pruebas externas para ser real, algo que se sostenía porque los dos, a su manera, lo habían elegido cada día. Hubo momentos en que la rutina quiso instalarse como una niebla sutil, pero ellos aprendieron a no temerle. Entendieron que la calma no era ausencia de emoción, sino la posibilidad de vivir sin sobresaltos innecesarios. Se acostumbraron a los pequeños rituales: desayunar juntos en la cocina cuando aún no amanecía, caminar por el bosque sin necesidad de hablar, leer en la biblioteca uno junto al otro, sin que nadie interrumpiera esa presencia compartida. A veces, el amor no necesita reinventarse cada día, solo necesita espacio para respirarse, y eso era lo que habían construido, un espacio donde ambos podían ser, sin miedo a perderse en el otro, sin necesidad de demostrarse nada. Un día, Margaret anunció que dejaría el castillo para irse a vivir con su hija, ya mayor, en otra provincia. Mireia la abrazó con ternura y le agradeció por todo. Margaret, con los ojos húmedos, le dijo al oído: «Nunca imaginé que este lugar volvería a tener luz, y menos gracias a una muchacha tan pequeña como tú». Esa frase quedó resonando en Mireia por días, porque sí, ella había llegado al castillo como alguien insignificante, como una deuda pagada, como una presencia tolerada. Pero ahora era raíz, era hogar, no por lo que hizo, sino por lo que sostuvo con su silencio, con su fe, con su manera de mirar sin miedo. Y aunque no buscaba reconocimiento, esas palabras de Margaret le confirmaron que su presencia había dejado huella. Más adelante, en uno de los días más fríos del año, Constantino se arrodilló en el jardín nevado, con un anillo sencillo en la mano. No fue un gesto ensayado ni rodeado de flores. Solo él, temblando un poco por el frío y por los nervios, le dijo: «Si alguna vez dudaste de lo que significas para mí, hoy quiero pedirte que me creas. No quiero vivir otro día sin que seas mi esposa». Mireia no lloró, no gritó, solo asintió con los ojos brillando. Se agachó para abrazarlo y le susurró: «Yo ya era tuya mucho antes de que lo entendieras». No hubo fiesta, ni vestidos caros, ni invitados ilustres, solo una ceremonia en la capilla del castillo, con los pocos que habían sido testigos del cambio. Y fue suficiente, porque cuando algo es real, no necesita ruido. En esa boda sencilla, Anne llevó las flores, el jardinero tocó el violín, y Margaret, que volvió solo por ese día, les leyó un pasaje del diario que Mireia había escrito en secreto. Lo hizo con voz temblorosa, pero firme. «En este lugar me sentí invisible, luego necesaria, después amada, y ahora elegida». Todos aplaudieron con suavidad, sin exageros. Mireia y Constantino se miraron con una mezcla de orgullo y humildad. Sabían que esa unión no era el final feliz de una historia de cuento. Era solo el comienzo real de una historia vivida con esfuerzo, cicatrices y elección diaria. No se trataba de haber vencido, sino de haber resistido, de haber seguido, de haber creído, incluso cuando parecía que nada bueno podía florecer de algo tan oscuro. Con el tiempo, el diario de Mireia fue creciendo, no por necesidad de recordar, sino como forma de honrar. Escribía sobre cómo, aún después del sí, la vida seguía presentando retos. No todo era perfecto. Había días de cansancio, de diferencias, de dudas que volvían, pero ahora sabían cómo enfrentarlas juntos. Escribía sobre la primera discusión fuerte ya como esposos, sobre cómo se miraron después y decidieron no dormir en cuartos separados, sobre el miedo de Constantino a convertirse en el hombre que una vez fue, y cómo ella lo sostuvo sin intentar salvarlo, sobre sus propias inseguridades, sobre si realmente merecía todo lo que estaba viviendo, porque aún en medio del amor, los fantasmas de la historia no desaparecen del todo, pero ya no dictaban sus pasos. Una tarde, al releer las primeras páginas, Mireia se detuvo en una frase escrita con torpeza en su primer mes en el castillo. «No sé si algún día alguien verá quién soy debajo de este silencio». Sonrió con tristeza, porque ya no era la misma que escribió eso, pero todavía reconocía ese dolor.
Había sido vista, sí, pero también había permitido mostrarse. No fue solo él quien la descubrió, fue ella quien se dejó encontrar. Esa diferencia, aunque sutil, era fundamental, porque nadie puede ser amado verdaderamente si antes no se atreve a existir con honestidad. Y ese fue, quizá, el mayor acto de coraje de Mireia, no haber huido de sí misma, incluso cuando el mundo entero la había reducido a una simple moneda de cambio. Constantino, por su parte, comenzó a escribir también. No era un hombre de muchas palabras, pero en sus cartas cortas, que a veces dejaba escondidas en los libros que ella leía, decía más de lo que jamás había dicho en voz alta. Me das ganas de cuidar lo que nunca supe cuidar. No temo al silencio desde que tú lo habitas. Sigo aprendiendo a amarte sin protegerme. Esas pequeñas frases, escritas con letra firme pero lenta, se volvieron parte del ritual de ellos. No necesitaban escribir grandes declaraciones. Bastaban esas pinceladas sinceras para recordarse que aún estaban eligiéndose, incluso cuando no lo decían. Una noche, sentados frente a la chimenea, Mireia le preguntó si alguna vez imaginó que una mujer como ella cambiaría su vida. Él la miró largo rato, tomó su mano con calma y respondió: Nunca pensé que alguien pudiera cambiarme, pero tú no me cambiaste. Me mostraste quién podía ser si dejaba de esconderme. No hubo más que decir, porque esa frase resumía todo: el dolor, el proceso, la esperanza. No fue una historia perfecta, ni libre de errores, pero fue real, y eso era lo que la hacía tan profundamente valiosa, porque cuando el amor se construye desde la verdad, desde la herida compartida y el respeto por la historia del otro, no hay final que importe más que el presente que eligieron construir. El tiempo siguió su curso, como siempre lo hace. El castillo fue envejeciendo con ellos, con sus grietas, con sus cambios, con los ecos de una historia que nadie imaginó que sucedería ahí. Algunas mañanas, Mireia paseaba por el mismo pasillo donde caminó temblando la primera vez. Tocaba la baranda de hierro forjado, miraba los ventanales y sonreía, no porque todo fuera perfecto, sino porque cada rincón tenía ahora un recuerdo que le pertenecía. No eran más los recuerdos de un pasado ajeno, ni de otros dueños, ni de humillaciones sin voz. Eran suyos y de Constantino, y en ese castillo lleno de memoria, ella ya no era una huésped forzada. Era la dueña de su historia, la que había logrado habitar con dignidad el lugar que una vez la había querido invisible. Años más tarde, cuando el cabello de ambos empezó a llenarse de hilos plateados, Mireia encontró una carta entre las páginas de un libro antiguo. No tenía fecha. Era de Constantino, escrita mucho antes de que se casaran. Decía: A veces pienso que te traje aquí por egoísmo, pero me doy cuenta de que en realidad llegaste para enseñarme a vivir. Si un día dejo de estar, por favor recuerda esto. Tú no fuiste la deuda, fuiste el milagro. Ella se quedó sentada en silencio por mucho tiempo. No lloró. Solo sostuvo la carta como si fuera un mapa que le recordara cómo había llegado hasta allí, porque más allá del romance, más allá de las heridas que ambos sanaron, lo que habían construido era un hogar emocional, un espacio donde ser uno mismo no implicaba perderse, sino ser abrazado. Cuando Constantino enfermó, no hubo dramas, ni escenas tristes. Solo una transición suave, entre cuidados, entre palabras susurradas, entre recuerdos compartidos. Él se fue con la paz de quien ya no teme al amor, y Mireia lo despidió con la serenidad de quien ya no teme a la soledad, porque sabía que dentro de sí llevaba todo lo que vivieron, intacto, vivo, presente. No necesitaba un cuerpo al lado para sentir que seguía siendo amada. Lo había sido de verdad, y eso no se borra con el tiempo. Después de su partida, ella siguió escribiendo, no para olvidar, sino para mantener la llama encendida. Escribía para otras mujeres, para otras Mireias que quizás aún no sabían que podían comenzar de nuevo, y en una de esas cartas finales, antes de cerrar su diario para siempre, escribió: Me vendieron como objeto, me recibieron como carga, me quedé como sombra, pero elegí quedarme como amor, y eso cambió todo. Esa frase, sin adornos, sin metáforas, se volvió su testamento emocional, porque no se trataba de un final feliz como en los cuentos, sino de una vida vivida con coraje,
Una historia que podría haber sido de cualquiera, pero que fue suya. Mireia Verastelli, la muchacha que un día fue vendida como deuda, terminó siendo la mujer que enseñó a amar sin pedir nada, y que, al hacerlo, encontró el tipo de amor que no muere, porque nace del respeto, de la verdad y de la elección de seguir amando, incluso cuando ya no queda nadie para decirlo en voz alta.